continuar con las conferencias en el marco de este segundo seminario. Comenzamos y seguimos de acuerdo al programa con la conferencia Lecturas Performativas y Literacidad Crítica, Tensiones Epistémicas e Implicancias Políticas, que va a estar a cargo del doctor Aldo Campo González, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Aldo es teórico y ensayista y crítico educativo, especializado en la teoría crítica de la educación inclusiva y orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Articula su actividad desde una perspectiva post, inter y paradisciplinar. Su trabajo intelectual ha sido reconocido en diversos países del continente y además es creador de la epistemología de la educación inclusiva. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, profesor de epistemología de la educación inclusiva en la ENF de México, profesor invitado en la maestría en educación desde la diversidad impartido por la Universidad de Manizales en Colombia, profesor del programa oficial de doctorado en educación de la Universidad SEC en Chile y director de Polifonía, revista de educación inclusiva, publicación científica del CELEI. Asimismo, es profesor de educación general básica, licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión, magíster en educación, mención, currículum y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada, máster en integración de personas con discapacidad y doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude de la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en filosofía impartido por la Universidad de Granada, España. Es autor de seis libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo 2009 al 2019. Ha impartido más de 80 conferencias magistrales y clases magistrales en toda Iberoamérica a invitación, gracias a sus escritos y publicaciones, para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela. En julio del año 2017 se le fue otorgado el reconocimiento de ciudadano ilustre por el distrito de Riobamba en Ecuador por su trabajo sobre la epistemología de la educación inclusiva. Y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo en Perú. En el 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado en Ecuador. Cuenta con reconocimiento otorgado en el Congreso de la República del Perú por su aporte a la cultura y a la educación en el año 2018. Luego de esta presentación, entonces invitamos al doctor Aldo Campo a la conferencia Lecturas Performativas y Literacidad Crítica, Tensiones Epistémicas e Implicancias Políticas. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por esa presentación. Es para mí un honor que tú me hayas presentado por la estima que yo te tengo y quisiera agradecer públicamente que parte de este evento no sería posible si tú no hubieses creído en el proyecto, así que te extiendo el agradecimiento personal. Quisiera saber si se ve mi presentación. Sí, Aldo, te vemos Ya. Y te escuchamos muy bien. Muchas Perfecto, gracias. Bueno. No, gracias a ti. Bueno, un cordial saludo a todos nuestros asistentes. Hemos preparado esta segunda versión con mucho cariño y entusiasmo, y también a todos nuestros invitados, que sin ninguno de ellos este evento sería posible. Veo acá conectado al doctor Gustavo Bombini, uno de nuestros doctores honoris causa. También me complace que el día de hoy él nos esté acompañando y luego por la tarde él estará con nosotros. Bueno, esta presentación que yo voy a hacer es una presentación que se titula en torno a las lecturas performativas. Voy a trabajar en torno a esta idea de lo performativo, pero no solamente desde el sentido lingüístico y político, sino también sus implicancias culturales y la literacia crítica. Vamos a tratar de examinar algunas tensiones epistémicas y implicancias políticas.
todo esto conectado desde mi principal campo de aplicación, como es la educación inclusiva. Esta presentación seguirá entonces el siguiente guión. En un primer momento vamos a revisar todos los supuestos iniciales, para posteriormente revisar todos los los problemas fundamentales que tiene la educación inclusiva en el tránsito hacia la educación lectora, y vamos a cerrar con un concepto que propuse en un libro que hoy día se va a presentar, que coordiné con Ricardo Sánchez Lara, que fue el resultado del Coloquio Internacional sobre Prácticas Letradas en Clave Interseccional y Postcolonial, y ahí acuñé un concepto que está en construcción que se llama lecturas del objeto. Entonces, dicho eso, comenzamos esta presentación. Bueno, lo primero que me gustaría comentar o partir diciendo, ¿no es verdad?, es que cuando hablamos de educación inclusiva, ¿no?, y esto quiero partir con esto, no hablamos de educación especial. Si bien lo especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es una forma de lo especial. Y quiero dejar sumamente claro esto porque esta relación travestida constituye el fallo genealógico o el problema fundamental que hay en todas las casas de formación, las prácticas de investigación y las políticas públicas. Y pensando su relación, entonces, si la educación inclusiva no es educación especial, y surge la pregunta, ¿y entonces qué es?, tendríamos que plantearnos la interrogante por la pragmática, ¿no? Entonces aquí yo quisiera enunciar, antes de pasar a la pragmática, 4 nudos críticos que tiene la educación inclusiva y que yo voy a tratar de resolver parcialmente a lo largo de esta presentación, ¿no? Digo resolver en un sentido muy inicial, prístino y sin ninguna pretensión, ¿no? Aquí es muy importante entonces señalar que la educación inclusiva, como yo digo, como yo la denomino, es un campo sintagmático, los campos sintagmáticos son todos los que emergen en el paradigma de la posmodernidad y son campos de 2 o más palabras, por ejemplo, educación inclusiva, psicopedagogía, trabajo social, y que todos estos campos tienen ciertos nudos críticos, por ejemplo, tienen un déficit epistémico y metodológico, tienen un déficit ontológico y a su vez tienen un déficit morfológico de categorías. Entonces, considerando estos 4 problemas fundamentales que tiene la educación inclusiva, tendríamos entonces que preguntarnos por las condiciones de la pragmática. Y la pragmática es la implementación del saber acumulado, del saber teórico, de la acción, del saber político, pero cómo este saber se traduce en coordenadas de la práctica. Y desde aquí, entonces, la idea de pragmática, y que es medular para los ejes de trabajo de este seminario, es pensar cómo ese saber que beneficia y libera la zona de opresión, ¿ya?, o que interviene en la materialidad de la opresión, la dominación y la injusticia, crea hábitos de pensamiento que transformen y beneficien a las personas. En este caso, todos nosotros denominados subalternos. En esta lógica, la pregunta entonces por la pragmática epistemológica nos va a situar en el estudio y comprensión de las coordenadas de regulación de la realidad, es decir, entre el saber decir y el saber hacer. Esto nos lleva entonces a preguntarnos por la coherencia e integración entre el objeto teórico y el objeto empírico que se cristaliza en la realidad y que afecta entonces en el marco de la inclusión, generando nuevas formas de relacionamiento social, cultural, político, dispositivos de producción y regulación de la subjetividad. Y esto, por favor, habría que mirarlo con mayúscula y subrayado. La educación inclusiva no solo trabaja para aglutinar a más personas puestas en la escuela. Ese es un error de aproximación del objeto. La educación inclusiva trabaja para crear nuevas formas de relacionamiento social, político y cultural y emerge y instala una nueva forma de subjetividad. Todo esto profundiza entonces cuestiones teórico-prácticas y no intelectualistas ligadas al campo de producción de lo inclusivo. Entonces, la pregunta por la pragmática epistemológica de la educación inclusiva va a indagar en el papel que desempeña el conocimiento en nuestra vida. Indaga en los múltiples grados y beneficios que esos planteamientos tienen frente a los problemas del mundo contemporáneo y participa entonces en la creación de hábitos activos que se inyectan en la subjetividad de cada ser y en sus singulares formas de estar en el mundo. Justamente, esta concepción pragmática, ¿no es verdad?, nos va a llevar a recuperar que la función del pensamiento no es solo una guía para orientar la acción, sino que busca superar las formas de razonamiento que conducen al desperdicio de la experiencia social. Y hasta aquí el discurso travestido o la imposición del modelo epistémico y didáctico de lo especial para hablar de lo inclusivo genera un desperdicio de la experiencia social de una gran infinidad de sujetos y, como yo
planteo en mis textos que la política ontológica de la inclusión es finalmente la política de las múltiples singularidades, ¿no es verdad? Eso permitiría rescatar la experiencia social de una gran gama o de los múltiples grupos presentes en la estructura social. Si estas premisas las llevamos al estudio de las prácticas letradas, podremos decir entonces, entender la lectura primero como un punto de fuga, y aquí trabajo con el concepto de Félix Guattari, ¿ya? En ese maravilloso texto, Líneas de Fuga, donde él dice que los puntos de fuga son proposiciones o formas para proponer otras lógicas de sentido. Y en esta figuración de carácter alternativa, ¿no es verdad?, que cambia el orden de las cosas, trabaja a favor de la creación de otros lenguajes, categorías, atendiendo a problemáticas de los sistemas mundos contemporáneos. ¿Cuál va a ser el interés de entender las prácticas sociales, culturales y educativas, ¿no es verdad?, atravesados bajo el significante de lo inclusivo? Es que van a proponer un cambio lingüístico y político más allá de sus proyectos críticos heredados. Por eso que este fenómeno tiene un carácter postdisciplinar, porque escucha más allá de sus proyectos de conocimiento. Y esta acción entonces nos va a llevar a nosotros a entender justamente que el estudio de las prácticas letradas, ¿no es verdad?, trabaja en la singularidad epistemológica de una gran diversidad de problemas que abarcan, conectan y trastornan diversos campos disciplinarios y interdisciplinarios. Y este tipo de investigación que estamos proponiendo va a inaugurar la apertura de objetos, de fenómenos que son ambivalentes, que comparten hebras, ¿no es verdad?, con los estudios culturales, con el análisis feminista, con la corriente interseccional, con lo postcolonial, etcétera, generando nuevas explicaciones para entender la alteridad, la raza, el género, la etnia, la clase, el sexo, la discapacidad, la identidad, entre otros tantos atributos que se convierten muchas veces en factores de desigualdad. Estas premisas que yo estoy planteando nos llevan entonces al primer punto de esta presentación, que se titula Produciendo un conocimiento coherente con la zona del no ser, combatir los analfabetismos epistemológicos. Una de las preocupaciones que tenemos, y yo sé que Concepción López Andrada está aquí presente, que tenemos desde la Fundación del CELEI y particularmente desde la Fundación de nuestro Observatorio de Educación Lectora, ¿no es verdad?, ha sido justamente poner en tensión los marcos de valores que supuestamente regulan y estructuran las prácticas letradas. Y en este entendimiento, yo quisiera partir con la categoría de Frantz Fanon, que plantea y introduce a partir de la colonización británica, ¿no es verdad?, en ese texto, Piel Negra, Máscaras Blancas, este concepto de la zona del no ser. Y toda mi presentación va a girar en torno a este concepto. La zona del no ser va a ser entendida como un espacio, ¿no es verdad?, en el que se agudiza la materialidad y las condiciones psíquicas de la opresión, la dominación, la exclusión y la marginación. La zona del no ser es la que vivimos todos nosotros sujetos con existencias comunes y corrientes, en el orden material. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos atravesados por grandes regulaciones económicas, políticas, ¿me entiendes? O sea, somos sujetos de las bases. Y en esta lógica, la categoría del no ser nos permite entender, primero, que hay una gran multiplicidad de marcos de conocimiento, lenguaje y categoría que hablan en nombre de la inclusión, que hablan en nombre de la justicia, pero lo hacen desde un código, desde la reproducción de una línea imaginaria, como Boaventura lo dice muy claramente, que genera un pensamiento abismal, que divide entre la zona del ser, el mundo de la hegemonía, del hombre blanco, de lo occidentalocéntrico, el eurocentrismo, y que lo que nosotros tenemos es un remanente de esos alfabetismos, de esas prácticas letradas, y lo que me interesa a mí es liberar, es crear una pragmática epistemológica, una epistemología, que a su vez libere y transforme las problemáticas de los oprimidos. Porque hoy día tenemos un gran discurso, grandes producciones teóricas, volúmenes de libros que hablan de la alteridad, de la inclusión, de la equidad, pero que son incapaces esos discursos de tocar la experiencia psíquica y material de la opresión. Y en esta línea, entonces, el análisis que voy a proponer se va a inspirar en el legado de Frantz Fanon para comprender las configuraciones de las prácticas letradas, sus aportes, obstrucciones y aperturas a la luz de la zona del ser, la zona de la hegemonía, y la zona del no ser, la zona del oprimido, del racializado, del sexualizado. Dos espacios ontológicos que regulan la constitución de las prácticas de enseñanza en todo nuestro sistema educativo, ¿sí? Y antes de ofrecer cualquier análisis, quisiera efectuar dos advertencias preliminares. La primera,
reconoce que la educación inclusiva produce nuevos ángulos de visión y nuevos conocimientos que permitan liberar la zona del no ser. Cuando la educación inclusiva se traviste con la especial, estamos tributando en la zona del no ser, del ser, porque ese es un argumento que está regulado para denunciar, pero no para intervenir la realidad. Y esto podríamos agregar que mediante esta configuración de una nueva pragmática epistemológica nos va a llevar entonces a reconocer la segunda advertencia, que explica que la zona del no ser descrita por Fanon puede encontrarse también ya enunciada en Derrida bajo la denominación de espacio de ausencia radical. Intentaré, a efectos de esta presentación, demostrar el beneficio teórico de ambas formas analíticas que entrañan para ofrecer una relectura de las prácticas de escolarización y de los usos ontológicos y metodológicos que de ellas se desprenden. Ambas formas ponen en tensión las demandas civilizatorias y las herencias hegemónicas de los dispositivos de culturización occidentalocéntrica. Cada una de ellas, a su forma, evidencia la presencia de una línea de división entre la zona del ser, espacio de lo docto, de la hegemonía cultural, de lo normal, entre otras, y del no ser, unidad relacional de lo subalterno, del oprimido, de lo anormal, de lo abyecto, entre otras. Las designaciones que vertebran entonces la producción ontológica de sujetos subalternos o el locus de trabajo de un singular régimen corpopolítico describen su experiencia letrada en términos de sujetos privados de privilegio educativo y culturales. Es esta zona desde donde emergen las disposiciones de regulación del destino social que construyen determinados proyectos de conocimiento en materia de justicia social y sí es que el propósito consiste en transformar la vida de dichos colectivos. Para Fanon, la zona del no ser designa un espacio epistémico y político que desestabiliza toda figuración ontológica previamente construida. Es la espacialidad más perjudicada de la relación moderno-colonial, siempre y cuando ésta sea lecturada en términos de un dualismo del que no se puede escapar. En esta espacialidad delimitada por la metáfora de Boaventura de Santos Sousa, de pensamiento abismal, nos lleva entonces a preguntarnos o a indagar en la constelación de preocupaciones que en esta espacialidad imaginaria refuerzan la sospecha de un más allá que la modernidad, de un más allá de la colonialidad latente en la operación más opresiva, la que designa precisamente un espacio de las existencias como carentes de ontología. Fanon sospecha que la negativa al destino, a lo destinal, y si es que hay un solo destino, y ese siempre el blanco, hegemónico, de lo docto, emergen otras espectralidades para las cuales no hay dominio discursivo disponible, no hay palabras de ningún vocabulario a la mano, pero que al mismo tiempo cualquier viaje emancipador debe iniciarse allí. Desde otra postura de Derrida, la solvencia analítico-política de la noción de ausencia radical, que es la que homónimo, ¿no es verdad?, comparte heurísticamente con la categoría dusseliana de exterioridad la preocupación e insistencia por entender los procesos materiales y subjetivos implicados en la actividad letrada impulsada por aquellos colectivos de ciudadanos lectores cuya agencia y semiótica cultural los inscribe en un más allá ilegible instaurado por las configuraciones epistémicas y ontológicas de la zona del privilegio cultural y alfabético. Es una zona de experimentación. ¿Qué nos dirá Grossfogel en torno a esto? Que más allá de la presencia de sujetos empíricamente determinados que en un contexto dado los produjeron, es decir, el acontecimiento no se reduce a lo que produce el sujeto enunciado responsable, consciente y representativo. Más bien, se generan desprendimientos y se producen efectos que descenden su presencia y actualidad, presente de su querer, decir, hacer. La ausencia, nótese, es una ruptura real de la presencia en tanto no es modificación / reparación de la presencia de la representación, en el sentido de suplir la presencia de la representación que supone la ausencia del objeto en la percepción del presente como lugar fundante del signo, la memoria y la imaginación. Es decir, la ausencia sería, antes que nada, ausencia radical, en tanto no es modificación ontológica de la presencia. Es imposible entonces localizar por completo estos varios modos que se vuelven inaccesibles porque no está disponible para la percepción en términos ontológicos como la ausencia radical de un sujeto, un suceso o un contexto empíricamente determinable. Lo decimos entonces y abrimos ahí dos puntos, leemos la misma complejidad problemática entre la zona del no ser y la ausencia radical, pensadas en tramas de la compleja relación moderno-colonial. Esta zona
del no ser, que para mí tiene un gran significado y una huella, ¿no es verdad?, por mi experiencia subjetiva, la articula en un eje de trabajo contingente en el desarrollo de este espacio y particularmente en la configuración de otros modos de investigación sobre las prácticas letradas y los mecanismos de escolarización requeridos por la educación inclusiva real y auténtica. A su vez, constituye una singular espacialidad analítica y política que se compone o se ensambla por diversas posiciones de poder devenida en un entramado, como nos va a decir Sousa, de relaciones y jerarquías naturalizadas que a escala global se traducen en intercambios desiguales entre el centro y la periferia, que por lo demás esa relación centro-periferia es una afección eurocéntrica, y a la escala global entre grupos jerarquizados. Sobre este particular, insiste el connotado epistemólogo portugués señalando que las líneas ontológicas y epistemológicas abismales que demarcan las zonas del ser y del no ser pueden estar en cualquier lado, son movibles, son relacionales, y de ahí la importancia de forjar una epistemología del sur capaz de producir una nueva forma de conocimiento que aspire a la concepción expandida de realismo y que incluya las realidades suprimidas, silenciadas, marginadas, en tanto como realidades emergentes o imaginarias. Entonces aquí emerge una pregunta y dice, ¿qué implica entonces producir un saber letrado y un sistema de enseñanza coherente con la matriz del no ser? Un primer aspecto a destacar, afirmaré, consiste en articular un contraespacio que intente destrabar las configuraciones de las prácticas letradas occidentalocéntricas, intencionando la reapertura de saberes ignorados y oprimidos por la cultura oficial y, en su defecto, por los circuitos de desarrollo de la cultura letrada. Un segundo aspecto a relevar cuestionará entonces las formas del racismo epistémico que vertebran el desarrollo de las prácticas letradas y de los saberes que han sido ignorados, omitidos, marginados por la coyuntura predominante. Y aquí cuando digo, no solamente estoy diciendo que hay que marginar los saberes eurocéntricos, sino que también hacer un profundo cuestionamiento a qué saberes ancestrales también vamos a considerar. No es una política de hacer una borradura y dar un paso a cualquier cosa, ¿no? Porque ese es el riesgo en todo enfoque emergente. Hablamos entonces de una práctica letrada que se inscribe más allá de los criterios epistemológicos y metodológicos impuestos por el patrón eurocéntrico, y a su vez se retoma aquí la insistencia por la categoría de exterioridad de Dussel, que en mi trabajo intelectual opera de manera distinta, ¿no? Porque para mí la exterioridad tiene que ver con recursos epistémicos que son diferentes y que se conectan en un punto, pero Dussel la pone en sentido de que la exterioridad es todo aquello que habita por fuera de lo hegemónico, ¿no? Para ello, entonces, las prácticas letradas en la zona del no ser van a tener como función deshacer el patrón monológico de pensamiento en torno a los circuitos de operación de la lectura. Esto va a orientar su actividad hacia la generación de nuevos puntos de conexión entre diversas expresiones de letramientos, ideas, otros modos de producción de la práctica letrada, para dar cuenta de la construcción de una zona de alfabetización que opera por fuera de la zona del ser. Y aquí debemos recuperar entonces este mito que Rosfogel nos plantea. Y aquí me gustaría entonces recuperar que la presencia de una matriz letrada de orden monológica da paso a un sistema de enseñanza de tipo universal y normativo regulado por el ego cogito. Este trabajo entonces intentará superar la visión del mito salvífica que refuerza el significante entrecomillado del discurso de la inclusión y de justicia social, una especie de salvación de los no letrados, de los no incluidos, o bien, siéndolo, ponen en tensión sus formas constitutivas. Más bien intentan desestabilizar los aspectos de superioridad moral, lo que deviene en una devaluación permanente de todo aquello que escapa a las configuraciones de lo occidentalocéntrico. Intento pensar entonces las configuraciones de justicia desde los bordes, desde la zona del no ser, desde una pragmática que comprenda la experiencia de marginalidad y opresión. Para ello habrá que develar cada uno de estos puntos de vista al proponernos deshacer las imaginaciones materiales y subjetivas que los letramientos subalternos se graban en los cuerpos, ¿no es verdad?, focalizando nuestra atención en las configuraciones de un profundo racismo epistémico contenido en esta concepción filosófica, la cual esconde en el anuncio de la inferioridad moral del otro la acción legítima justamente de su exterminio material y simbólico, resultando generadores de una colonialidad la cual opera desde entonces como una lógica global que posibilita dominar y controlar a las poblaciones del mundo a partir de clasificaciones raciales de las mismas que ponen en duda la posible humanidad de estas poblaciones ubicadas por fuera
la Europa y de, como dice Grossfogel, y además subvalorar las cosmovisiones y tradiciones de conocimientos que han sido catalogadas como primitivas, no modernas o no válidas para el mundo académico. Si ustedes observan esta lámina, nos vamos a encontrar acá con la idea de dónde están las prácticas de investigación que pueden, en educación inclusiva y que por consecuentemente afectan a las prácticas de lectura en el marco de la inclusión. Están en un momento de un sujeto objetualizado, ¿no es verdad?, exotizado, que es lo que lleva justamente a la producción de un conocimiento, de abyectos de conocimiento. Por lo tanto, hoy día toda la investigación, por más que diga que trabaja con sujetos, produce abyectos de conocimiento, lo que nos lleva a una consolidación de una pragmática y una gramática esencializadora, normativa a nivel analítico y heurístico, y a su vez deviene justamente en una praxis de conocimiento y de una asimilación y abducción que es estructurada por la zona imaginaria del ser. Lo que nosotros debemos transitar en el marco de una educación inclusiva real es hacia sujetos de conocimiento que obviamente consoliden una pragmática epistemológica de orden materialista, centrada en la multiplicidad de singularidades, lo que apela a entender el carácter alternativo de la materialidad, y esto va a devenir entonces en una práctica de conocimiento política, de transformación de las estructuras constitutivas del sistema mundo, porque va a trabajar a partir de la zona del no ser. Entonces, ¿qué implica esta pregunta, ¿no? Descolonizar el saber letrado. Cualquier debate en torno a los propósitos de la descolonización se interrogará por aquello que de aquello que nos vamos a desconectar. Y aquí viene otra pregunta: ¿de qué tendremos que desconectarnos en el estudio de las prácticas letradas? Un primer ámbito de trabajo consistirá en alterar el patrón monocultural de sustentación de las prácticas letradas, el conjunto de relaciones interiores que legitiman las cadenas de continuidad convertidas en tradiciones hegemónicas en la producción del conocimiento letrado. Y este punto nos va a llevar a reconocer el siguiente, que va a trabajar a partir del desprendimiento de una versión canónica del conocimiento y de los circuitos letrados que contribuyen a desaprender el analfabetismo epistemológico, producto del olvido de nuestros propios marcos de referencialidad en el mundo. Propicia a su vez un reencuentro con cada uno de ellos. La descolonización del saber letrado supondrá entonces la desconexión del logos occidentalocéntrico. A tal efecto, persigue una crítica intercultural, una herencia de tradiciones de conocimiento que van a contribuir a la generación de todo un conocimiento de pensamiento y acciones complejas, capaces de propiciar el intercambio y cooperación epistémico-político entre diversas racionalidades y culturas existentes. Este concepto polémico, a mi juicio, cuando digo polémico es que es contingente, ¿no? Es intensamente político, es incómodo, ¿no es verdad? Y está abierto. El de prácticas letradas del objeto nos lleva entonces a pensar que este concepto va a favorecer procesos educativos de lectura centrados en las figuraciones del no ser, es decir, ontologías y fenomenologías expulsadas de la matriz letrada y de culturización ratificada por Occidente, devenida en una relación de ausencia presente que experimentan cada uno de los sujetos de la subalternidad. Y esta idea, este par dialéctico, categoría continua, ¿no es verdad?, de ausencia presente, según Buck-Morse, podría operar como un concepto llave, un concepto problema, ¿no es verdad? Porque este concepto, cuando una escuela quiere hacer prácticas inclusivas, es lo primero que tiene que evaluar. ¿Cuáles son los sujetos que están en una condición de ausencia presente? A su vez nos va a llevar a asumir una interrogante de orden fenoménica que se va a inscribir en la experiencia del lector, es decir, en una propuesta que se erige desde la inmensidad de la experiencia del sujeto, atravesado por lo abyecto, por prácticas de educación asimilatoria a través del desperdicio y ausencia de reciprocidad. Un intento heterológico por abrir la experiencia de lo raro y lo vulnerable, atendiendo a sus estructuras de configuración y sus letramientos. Por lo tanto, se constituye en una analítica que se informa de la experiencia del ser en el mundo y repercute en torno a las coordenadas y ensamblajes de constitución. En esta lógica, entonces, el no ser es sujeto de análisis y de lucha, es aquello que inaugura su campo de tensionalidad ontológica correspondiente a todos los sujetos evaluados por la política del ser, cuyo correlato incidirá en el orden de los diseños didácticos y evaluativos, así como en la gramática que va a sustentar las prácticas letradas. Retomando nuevamente a Grossfogel, esta idea de las lecturas del objeto va a denominarse entonces como un espacio imaginario que va a operar en las interseccionalidades diferenciadas. Esto es un análisis que puntualiza en torno a las designaciones que ciertas figuras semióticas, códigos grabados en el cuerpo, en el mundo contemporáneo producen líneas divisorias.
Una de ellas es la capacidad, así como el sexo, la raza, el género, la clase, la discapacidad, el ser mujer, entre otras. Un largo etcétera que se refleja en su versión positiva en la política ontológica de lo menor, ámbito constitutivo y regulativo de la educación inclusiva. Se interesa entonces, o me interesa en esta oportunidad, develar la experiencia vivida de quienes sufren la condición de subalternidad cultural, lo que para Grossfogel tendrá ejes interseccionales diferentes según las coordenadas ontológicas desde donde observemos. Si atendemos entonces a las articulaciones del ser, entonces nuestro análisis actuará en términos lineales, conduciéndonos a una mirada pasiva sobre los ejes de desigualdad estructural. En esta zona, los sujetos no viven situaciones diferenciales, sino que singulares formas de privilegio que han sido instauradas mediante un análisis monocentrado y una línea de pensamiento abismal que justamente lo que hace es sobre representar y homogeneizar la condición de abyección y sus problemáticas. Entonces, si tomamos en consideración estas ideas, las prácticas letradas se van a inspirar justamente en develar, ¿no es verdad?, cómo la zona del ser existen conflictos continuos entre lo que la dialéctica hegeliana caracteriza como el yo y el otro. Eso es lo típico que tenemos en el discurso de inclusión, un análisis, un par dialéctico ficticio, porque estos procesos no funcionan por incluido-excluido, funcionan de forma relacional, son movibles, dinámicos, ¿sí? Y en esta dialéctica del yo y el otro, dentro de la zona del ser, hay conflictos, pero no son conflictos raciales, porque la humanidad del otro oprimido es reconocida por el yo opresor. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un discurso que justamente es sobre inclusión, que es generado por el opresor, pero que no destraba las problemáticas del excluido. El yo es un sistema imperialista, capitalista, patriarcal, cuyas manifestaciones son de las élites metropolitanas, masculinas, heterosexuales, occidentales, y las élites periféricas, masculinas, heterosexuales, occidentalizadas. Por tanto, existe un colonialismo interno, tanto en el centro como en la periferia, en la que el otro son las poblaciones occidentales de los centros metropolitanos u occidentalizados dentro de la periferia, cuya humanidad es reconocida, pero asimismo vive tiempos de opresiones no racializadas de clases sexuales, género, denominadas por el yo imperial en sus respectivas regiones. La zona del ser y no ser es un lugar geográfico específico sin una posicionalidad de relaciones sociales de poder que ocurre en escala global entre centro y periferia, pero que también ocurre a escala nacional y a escala local contra diversos grupos radicalmente inferiorizados. Esta zona, dirá Grossfogel, del ser y del no ser a escala global, entre centro occidentalizado y periferia no occidentalizada, colonialidad global, pero también existen zonas del ser y del no ser tanto al interior de los centros metropolitanos como también dentro de las periferias del colonialismo interno. La zona del no ser dentro del país será la zona del colonialismo interno. Sin embargo, es aquí donde la teoría crítica descolonial de Boaventura Santos Sousa contribuye a esclarecer justamente esta relación entre el ser y el no ser. Esta idea nos lleva entonces a la pregunta por el uso ontológico que se hace en las prácticas letradas del objeto, ¿no? Y aquí el objeto para mí no es lo raro, sino este uso ontológico que hago sobre la categoría del objeto va a desbordar el significante restrictivo de lo extraño que transita por ciertas alineaciones con el no ser, llegando a posicionarse y inscribirse en torno a un signo de transgresión. La abyección es algo que marca la experiencia fenoménica del cuerpo de los lectores, sus usos y aplicaciones. Constituye una nueva lógica de sentido para articular sus efectos de culturización, lo que deviene en una resurrección que pasa por la muerte del yo. El moi, el moi, es una alquimia que transforma la pulsión de la muerte en un arranque de la vida y una nueva significante, nos va a decir Kristeva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el anclaje de esta categoría en el estudio de las prácticas letradas en el contexto de la educación inclusiva? Lo primero a destacar es que el concepto no solo asume el sentido estético, sino también el carácter político y heurístico. Lo objeto es un significante central en las configuraciones de lo social y lo cultural porque se entienden como implicaciones claves en la cristalización de lo pedagógico. Es un impulso de diferenciación y singularización caracterizado por perturbar la estabilidad de las estructuras de participación. Insiste Kristeva señalando que el objeto es un arrojo, un excluido que se separa, que no reconoce las reglas del juego y por lo tanto rara vez al reconocerse o de desear o pertenecer o rechaza esas lógicas, no es verdad que son las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad.
Por ello, las lecturas del objeto se comprenden como un diálogo crítico con diversas formas epistemológicas significadas a través de lo subalterno. Es un esfuerzo de pensar junto a diversos proyectos de conocimiento en resistencia, la razón por la cual sostengo que este campo no trabaja en disciplinas, sino que en una gran gama de problemas. Esta idea de la lectura de los objetos va justamente a retomar el llamamiento, ¿no es verdad?, que nos invita a atender a las problemáticas de producción cultural devenidas en dilemas articuladores de eventos letrados, cuya experiencia se vive diametralmente en las zonas del ser y del no ser. Bueno, yo voy a ir avanzando un poquito en la presentación y aquí entonces tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de trayectorias entonces encarnan las prácticas letradas en el contexto de la educación inclusiva? El estudio, lo primero que me gustaría señalar es que el estudio de las prácticas letradas a través de la singularidad epistemológica de la educación inclusiva trabaja sobre una diversidad de problemas que abarcan, cruzan, conectan, trastornan diversos campos disciplinarios e interdisciplinarios y tópicos de análisis. Designa a su vez una diversidad de perspectivas y métodos, inaugurando una trayectoria multidireccional hacia donde se dirigen los estudios de lectura a través de la fuerza performativa y transitiva de lo inclusivo, cuyo signo se expresa un halo de ambivalencia. Recordar que el propio objeto de lo inclusivo tiene esta característica. Este tipo de investigación inaugura una práctica ambivalente, comparte una hebra con los estudios culturales a través de tópicos de análisis tales como la alteridad, la raza, el género, la clase, la identidad, mientras que sus enredos genealógicos con lo postcolonial se inscriben en el orden de producción del poder global que afecta al desarrollo de nuestras prácticas lectoras y escriturales. En lo interseccional se puntualizan los ejes multinivel de producción de diversos ejes de desigualdad estructural y representaciones culturales que afectan a la experiencia subjetiva de una amplia diversidad de sujetos producto de la matriz colonial del poder, del ser y del saber. En suma, devela complejas formas enredadas que van modelizando por acción rearticuladora una singular red objetual, así como una diversidad de voces que participan en el estudio de singulares mecanismos de desigualdad a través del derecho a la lectura. Es esto lo que exige la adopción, creación de nuevos métodos, porque incorpora diversos enfoques teóricos que escuchan y denuncian su fenómeno o su campo de acción en la exterioridad del trabajo teórico, lo que yo denomino la postdisciplinariedad. Retomando aportes de la filosofía de la diferencia, los estudios queer, los estudios de justicia social, los estudios visuales, la ecocrítica, como nos mencionaba Aurora. Estas tensiones enfrentan dos aspectos dilemáticos. El primero inscribe sus preocupaciones en torno a la relación de principios fundamentales y a debates metodológicos más trascendentales, mientras que el segundo se manifiesta en un conjunto de tensiones para estudiar múltiples raíces intelectuales y sus respectivos lenguajes teóricos y objetos de investigación que participan del ensamblado en este singular territorio de trabajo de naturaleza rizomática. La investigación, en este contexto, se inscribirá bajo las designaciones de lo transformador, explorando el tipo de condiciones materiales que posibilitan dicho acto. Le interesa analizar entonces las condiciones objetivas que afectan a la trama letrada de cada comunidad cultural. En su conexión con la inclusión, busca superar la incertidumbre global, trabajando a favor de entendimientos audaces de orden progresista. Interpela acerca del tipo de intereses que sirven a través de determinadas prácticas de alfabetización. Como geografía intelectual, como campo heurístico, cristaliza, da paso a su vez a un singular sistema de contraenunciación al pensamiento arborescente en materia de lectura. Su singular naturaleza rizomática ofrece salidas significativas para superar la presencia de la pluralidad y la diseminación, produciendo diferencias y multiplicidades y haciendo nuevas conexiones. Lo rizomático va a aludir a la forma en que su cuerpo de fenómenos articulada por diversos proyectos de conocimiento en resistencia, nos lleva a enfrentar a una regionalización multifacética, al decir de Guattari. Esto dice entonces Guattari y Deleuze, que asumen diversas formas desde la extensión de la superficie, ramificada en todas las direcciones, hasta la concreción de bulbos y tubérculos. Más importante aún, el rizoma está compuesto no de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones en movimiento.
Si su práctica intelectual designa una espiral de procesos de transformación, adopción y conexión de múltiples puntos y formas de aleación diversas, entonces su organicidad acontece a través del principio de heterogénesis, develando un problema gramatical complejo en y desde y hacia la conexión con la multiplicidad. Por ello, el estudio de las prácticas lectoras en clave inclusiva y justicia social devela trayectorias analítico-metodológicas que se interesan por un cambio lingüístico y político más allá de sus proyectos críticos heredados. Propone una heurística que se inscribe en la función de la noción de umbral y un programa intelectual que une a los problemas de aseguramiento del derecho a la educación frente a la producción de obstáculos complejos, más que hablar de barreras para el aprendizaje. Porque las barreras son superficiales, los obstáculos complejos son las que emergen a partir del dinamismo de la estructura escolar y del funcionamiento de las reglas sociales, la justicia social y educativa y las estrategias para la producción de otros mundos y tramas subjetivas. Por ello, sostendré que el estudio de las prácticas letradas no se encuentra ajeno a la comprensión de las formas materiales que configuran los problemas del estudio de la lectura, del derecho a la información y a los bienes culturales. Sus direcciones de investigación son siempre disímiles, imprevisibles, rizomáticas, centrando su fuerza en una gran diversidad de problemas y tópicos de análisis emergentes y flexibles. La mayor parte de sus objetos de estudio se inscriben en la comprensión de los aspectos exteriores de constitución del sistema mundo, la zona del no ser, la persistencia por liberar las prácticas letradas de la cooptación del centro de la zona del ser, lo que sitúa en términos de un proyecto político alternativo de la realidad, integrado por problemas, ejes de análisis y categorías compartidas por diversos proyectos de conocimiento, movimientos sociales críticos contemporáneos, como los que yo ya he enunciado, ¿no? El feminismo, la interseccionalidad, los estudios de la raza, la filosofía de la diferencia, cuya orgánica puede analogizarse a través de una noción de heterogénesis, cuyo objetivo y figuración mórfica enfrenta un devenir que siempre está en proceso de adaptación, transformación, modificación en relación con su entorno, ratificando así un compromiso disruptivo. Finalmente, la comunidad de práctica del enfoque que propongo para investigar la lectura y sus aplicaciones al derecho a la lectura en el marco de la educación inclusiva recurre a rearticular una infinidad de articulaciones de proyectos intelectuales y paradigmas teóricos que, si bien no comparten con gran claridad un objeto y un lenguaje teórico, logran crear nuevos modos de indagación y aplicación, lo que a juicio de mí se puede lograr con una traducción epistémica. Sin embargo, coincidiendo con Opperman, podríamos decir que emerge el desafío de formular un corpus de nuevos principios teóricos coherentes con la naturaleza heterogénea de su constelación de fenómenos, los que a su vez dan paso a un objeto y una praxis investigativa con un fuerte carácter político. Y esto quiero dejarlo súper claro, todos los conceptos, todos los problemas que se albergan bajo la inclusión son de orden políticos, porque buscan justamente la incidencia en la estructura del mundo. Y esto nos va a llevar entonces a reconocer la necesidad de tomar en cuenta un conjunto de problemas apremiantes de orden mundial, tomando en consideración la singularidad subjetivante de sus comunidades de base. La investigación de lectura en este marco que se mueve entre lo estructural y lo relacional, el fenómeno no solo se inscribe en una posición a este nivel, sino que actúa como un lazo que rearticula lo estructural y lo relacional, ¿no es verdad?, llevando a una singular analítica que designa esta operación como micropráctica. Esto se puede entonces entender, ¿no es verdad?, como un dispositivo de entendimientos críticos que llevan a entender las prácticas letradas a partir de un diálogo de diversos problemas, mundos e intereses. Ellos nos invitan a repensar sus dilemas epistemológicos ligados a la enseñanza de la literatura y de la lectura en la trama escolar, y aquí nos enfrentamos a un acontecimiento membránico en el que se imbrican lo pragmático y lo semántico de las coordenadas interpretativas del mundo. Al decir de Derrida, implica todas las estructuras llamadas reales, económicas, históricas, socioinstitucionales. En resumen, todos los referentes posibles. Otra forma de recordar, una vez más, que hay nada fuera del texto. Eso no significa que todos los referentes estén suspendidos, denegados o encerrados en un libro, como la gente ha afirmado, o ha sido suficientemente ingenuo como para creer y que se le han acusado de Derrida dice de no creer en ello. Este dilema nos lleva entonces, y con esto voy a despedirme porque ya estoy en el tiempo, a
9 claves heurísticas que yo he identificado, o 9 hipótesis, perdón, 9 hipótesis para pensar las prácticas letradas en clave postcolonial, interseccional e inclusiva. La primera hipótesis dice que las prácticas letradas vigentes en los sistemas educativos son una extensión regenerativa del colonialismo y del eurocentrismo. Por ello, la necesidad entonces de liberar la práctica de enseñanza del pensamiento abismal. La segunda hipótesis que sostengo dice que el sentido de diferencialidad específica entre teoría y praxis nos invita a apostar por una nueva filosofía de la práctica, próxima al materialismo histórico. Como tercera hipótesis, configurar un dispositivo de intermediación analítica entre la sociología de la ausencia y la sociología de la emergencia. Y eso nos explica entonces, cuando tomamos en consideración lo que emerge con lo heredado, generamos un acto de justicialidad epistémica. Y como cuarta hipótesis, entonces yo establezco que hay que trabajar a favor de las manifestaciones culturales de los oprimidos, pero no fetichizando el significante del oprimido, sino que entendiendo la constitución subjetiva y relacional del oprimido. Por lo tanto, aquí hay que relevar la potencia y la política del no ser. Como quinta hipótesis, hay que entonces entender que los saberes y la ignorancia, hay un conjunto de saber e ignorancia en torno a los mecanismos de apropiación cultural y sobre todo, lo digo con mucho pesar porque yo soy educador y de primaria que me formé, digo que toda la formación que hoy día un profesor tiene en su mayoría lo conduce justamente a prácticas de ignorancia y justamente a un enflaquecimiento de sus posibilidades interpretativas del mundo, ¿no? Porque hay una alianza muy continua con lo instrumental, con política pública, etcétera. Y esto entonces nos va a llevar a comprender los mecanismos de apropiación cultural de base de determinados grupos y que va a suponer entonces una ecología de saberes para una práctica letrada abyecta y heterológica. Como sexto hipótesis, hay que comprender entonces el funcionamiento interno de los formatos del poder y finalmente las categorías empleadas van a resultar insuficientes para analizar las prácticas letradas a la luz de las demandas de la educación inclusiva. Octava hipótesis, entonces surge la necesidad de dar cuenta de los obstáculos ideológicos implicados en la configuración de las prácticas letradas en torno a lo inclusivo y a lo justo educativamente. Como novena hipótesis, propongo entonces que hay que plantear las prácticas educativas y de enseñanza hacia una figuración heterológica para una mediación pedagógica transformacional. Como décima hipótesis, digo que el problema ontológico de los grupos sociales ha sido el principal factor de restricción, ¿no es verdad? O de las diferencias entendidas como factor de reciprocidad. Y como décima primera hipótesis y final, la lectura no es solamente una práctica informacional, sino también es un dispositivo relacional, micropráctico y político, y con esto ya me despido, y que la 12ª hipótesis nos dice que la imperceptibilidad de los marcos de valores que fundan la tarea lectora y las prácticas letradas nos llevan entonces a la asimilación permanente con la cultura dominante, ¿no? Y eso justamente a reproducir permanentemente la línea de pensamiento abismal. Y finalmente, la última hipótesis plantea que entonces hay que definir los problemas de acceso a la lectura y su injusticia en términos de dominación y opresión. Pero aquí quiero hacer una salvedad, que la idea de dominación y opresión no está puesta como que hay un poderoso que oprima a uno no tan poderoso, sino que la dominación y la opresión se entienden como frenos al autodesarrollo y a la autoconstitución y que son justamente clave, ¿no? Dentro de nuestro entendimiento para entender el mundo contemporáneo. Yo voy a dejar hasta acá mi presentación, espero haberles aportado algo y si no les aporté nada, no pasa nada, le doy el pase a Andrea Figueroa, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Aldo. Hay muchas felicitaciones ahí de las que nos siguen entonces en el seminario. Felicitaciones, muy buena conferencia, señalan, excelente conferencia y felicitaciones. Muchas gracias, Aldo, por compartir entonces la conferencia Lecturas Performativas y Literacidad Crítica, Tensiones Epistémicas e Implicancias Políticas.